Esta semana Facebook ha sacado nuevas condiciones que se van a aplicar el 6 de octubre. Y con esto tenemos que decir adiós Facebook. Es mentira, en realidad nada de esto va a pasar. Desde ayer me vienen diciendo que hay nuevas condiciones que acaban de salir en Facebook. Si tú eres una persona que sobre todo hace contenido de terceros y has visto las nuevas condiciones que acaban de salir en Facebook, no te preocupes, te voy a decir qué significa para que estés listo. Desde el día de ayer muchas personas me han hablado por Instagram y me han preguntado ¿qué pasa con las nuevas condiciones que se van a aplicar en octubre? A ver chicos, vamos a recapitular un poco. ¿Recuerdan que hace un mes atrás salieron también nuevas condiciones? Supuestamente diciendo que ahora las personas que hacen contenido de terceros ya no iban a poder generar ingresos. Díganme ustedes qué pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que todas las personas que hacíamos contenido de terceros seguimos generando dinero. Como muchos saben, yo empecé a monetizar en Facebook en el año 2018-2019 aproximadamente. ¡Es el viejo Jenkins! Inicié con la página de música y la verdad tampoco fue fácil, porque la música en ese entonces ya tenía copy, o sea, no se podía subir el video original. Pero yo busqué un método, busqué una forma, y que de hecho en este canal también les he enseñado, de cómo editar música y así lograr subirlo con el video original, porque sentía que a la gente le iba a gustar más. Yo, la verdad, siempre me preocupo por lo que el público va a ver. Le toma interés al video, obviamente le va a dar me encanta, me gusta, ¿no? Va a comentar, va a compartir o algo así. Pero si yo solamente ponía la letra, pues no tenía nada interesante. Pero lo que surgió después, de acuerdo, aquí voy poco a poco con el contexto, es que pusieron originalidad limitada, y eso fue en el año 2020 aproximadamente. Y desde ese entonces muchas personas empezaron a limitarse, ya no publicaban material de terceros, contenido de terceros, porque no sabían qué solución habría ante esta nueva infracción. Nadie te dice cuando sale una infracción. Por ejemplo, hoy en día existen un montón: la de originalidad, la de contenido no original, la de políticas de monetización, que a muchas personas seguro les ha salido, la de país no admitido, la de entidad conectada. O sea, hay miles de infracciones que te van a tocar. Y solamente estoy hablando de políticas de monetización, no estoy hablando de normas comunitarias, que es muy aparte. Si tú eres una de las personas que recién se enteró de que Facebook podía monetizar durante este año, quizá te diste cuenta en algunos videos de otros creadores de contenido, otras personas que también enseñan a monetizar en Facebook, que muchos de ellos dijeron que a partir, por ejemplo, del 12 de julio, me parece que fue, ya no se iba a poder monetizar. O sea, contenido de terceros ya no iban a pagar. ¿De qué me estaba riendo? ¿Por qué hacen esto de alguna forma asustar al público? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque aún no llegaba la fecha y ya habían adelantado noticias de que sí, ya no van a pagar Facebook por contenido de terceros. Si te detectan, si te ponen originalidad, ya no te van a pagar. Y fíjense ahora, ¿qué pasó? Pues no pasó nada, la verdad. Yo seguía monetizando. Yo les doy un consejo desde este instante. Si tú eres una persona que hace contenido de terceros, yo también soy una persona que hace contenido de terceros, y si tú te vas, yo tengo más ventaja. Yo voy a sacar más dinero porque tú ya no estás teniendo tú o tus páginas, que probablemente las hubieras tenido y hubieras estado monetizando, y así pues entre todos nos repartimos ganancias, ¿no? Como tú sabes, esto va a depender mucho de la competencia que existe en Facebook. Existen miles de creadores que hacen contenido de terceros, y hay otros creadores que hacen contenido original. Obviamente los que hacen contenido original no hay mucho problema, pero los que hacen contenido de terceros sí, porque Facebook sabe que estamos incumpliendo las normas, ¿de acuerdo? Porque ellos ponen sus políticas de no tomar contenido de terceros. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque hay oportunidad, porque con eso se puede sacar ingresos. Yo, por ejemplo, no tomo contenido de otros creadores. Mi estilo de subir contenido de terceros, como ya todos lo saben, como mis alumnos también lo han aplicado, es serie, realities de televisión, programas de televisión y películas. Esa es la forma, al menos en la que yo saco ingresos. Y funciona. Pero eso va a depender mucho de la temática, va a depender de qué serie estás utilizando, si está en tendencia o no. Y así es como tú logras sacar ingresos. Ahora, vamos al punto de las nuevas condiciones que se van a aplicar del 12 de octubre. Desde ya les digo, todo lo que voy a decir a partir de este momento es mi opinión. No significa de que si lo digo se vaya a cumplir sí o sí. Y considero que si otros creadores también sacan videos de estos, posiblemente no sea al 100% verdad. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque al final de todo, Facebook es el dueño. Yo no soy el dueño, ni tú ni nadie es el dueño de Facebook. Solo Mark Zuckerberg, ¿Zucaritas? El presidente creador de la empresa Facebook, Zuckerberg.
Zuckerman. Mark Zuckerberg, que lo estamos invitando para que venga a Venezuela. Ok, lo primero que vamos a ver, te voy a mostrar aquí en pantalla, es que nos sale una nueva actualización, una nueva notificación, justamente en los ingresos de anuncios sin stream, y por cierto en los Reels también sale. Y dice, a partir del 6 de octubre, si no cumples con las condiciones para los anuncios sin stream, no podrás recibir ningún pago por anuncios sin stream. Al menos yo que estoy leyendo en español me sale así. Antes de que efectuemos el pago, debes completar correctamente nuestro proceso de incorporación al programa y registro para pagos, conforme a la línea de tiempo que especifiquemos. Una condición del pago es que completes el proceso de registro para pagos en un lapso de 6 meses. Significa que si tú estás generando dinero y no completaste la información de pago para que te depositen el dinero en 6 meses, no te van a pagar. Eso ya existía desde antes, al menos yo ya sabía, como por ejemplo con las estrellas. Eso te notifican incluso. Si no completas la información de pago, no te va a llegar el dinero. O sea, es una condición que de alguna forma ya se sabía. No se realizará ningún pago por contenido que incumpla alguna de las condiciones o políticas de Meta, incluido contenido que se determine que es posible que infrinja los derechos de un tercero. ¿Te has dado cuenta que a veces el contenido sale con la monedita en rojo? Significa que este contenido tiene derechos de autor. Por ejemplo, a mí a veces me sale con respecto a la música, cuando detectan el video, cuando detectan el audio. Entonces, si esto tiene derechos de autor, no se va a poder monetizar o no te van a pagar. ¿Esto ya se sabía? Claro que sí. Ahora, tu pregunta será, pero yo a veces subo contenido de terceros, por ejemplo, fragmentos de película, y me sale el botoncito en verde. ¿Eso me seguirá pagando? Ahí va mi opinión. Mi opinión es que sí. ¿Sabes por qué? Porque Facebook tendría que detectar que tu contenido es de terceros. Y hay muchas personas que hacen una mezcla de contenidos y le ponen valor agregado. O sea, le ponen su voz, narran, por ejemplo, resúmenes de película, como Farid Dieck, creo que es el que todos conocemos, y te das cuenta que a veces salen clips así pequeñitos de película, donde él sale narrando y narrando y narrando. Es contenido de terceros con valor agregado. Ahora vamos a pasarnos al inciso E. Aquí hay algo un poquito importante que tengo que detallarte. Dice, durante cualquier periodo en el que tengas acceso a la herramienta de anuncios, Meta no tiene obligación de insertar anuncios en tu contenido. Meta y los anunciantes pueden bloquear anuncios en tu contenido con o sin motivo, incluso si el contenido cumple las condiciones y políticas de Meta. Esto, por ejemplo, responde a muchas dudas que me han venido haciendo todo este año, que me dicen, ¿sabes qué? Yo estoy monetizando, pero no genero nada. Tengo videos a veces virales, pero pasa que el anuncio no se muestra ni en el inicio, ni en el final, ni en el medio. Eso es porque Facebook tiene la decisión de ponerlos o no. Va a depender si hay anunciantes, va a depender si tu contenido es apto, va a depender si es que Facebook quiere, va a depender si hay muchas personas viendo ese contenido y si de alguna forma el algoritmo detecta que es un contenido apto para que salgan anuncios. Este inciso la verdad no me gusta mucho por el hecho de que antes sí se mostraba anuncios, quieras o no. ¿Quieras o no? Pero hoy en día solamente va a depender de Facebook, y en algunas ocasiones me ha tocado también que el anuncio no se ha mostrado y por lo tanto he ganado poco. Pero bueno, al final son ganancias, solamente es cuestión de que sigas subiendo contenido, hagas tus videos largos. Si haces videos largos, estoy casi seguro de que al menos 1, 2 o 3 anuncios deberían mostrarse. Entonces, posiblemente ganes más. Bajamos más y nos encontramos con el inciso G. Eso la verdad sí me preocupa un poco. Dice, no hay representaciones ni garantías explícitas o implícitas sobre el importe de pago o si lo recibirás si tu contenido se monetiza. Prácticamente Facebook en eso nos dice que no hay ninguna garantía de que Facebook te pague. De acuerdo, me parece un poquito raro. Creo que de todas formas Facebook sí debería seguir pagando. No creo que debas preocuparte por esto, pero es como una condición. Es como que tú fueras a una empresa, ¿no? Y no estás aún en planilla y te dicen, ¿sabes qué? Si una semana no trabajas, pues no hay derecho a que te paguemos. De todas formas, no estás registrado ante nada, ante nadie. O sea, si tú reclamas, nadie va a saber que tú de verdad trabajaste aquí. No hay nada, ¿entiendes? Entonces, así funciona Facebook hoy en día también. Tú no tienes ningún contrato con Facebook, ni Facebook tiene nada que deberte a ti. Tú haces contenido porque sabes que la herramienta de anuncios paga, sí. Pero si en algún momento no lo hace, pues como te dice en las condiciones, no tienes ningún reclamo.
Facebook decide cuándo pagar y cuándo no. A mi parecer no hay nada que haya cambiado. Te digo esto porque las condiciones que acabo de leer son iguales a las anteriores. O sea, no hay ningún cambio, salvo por contenido que tenga derechos de autor. Eso sí, creo que es algo grave que no te va a pagar posiblemente, pero que antes tampoco pagaba. Y si lo hacía, bueno, error de Facebook, ¿no? Entonces, creadores, ahora ya conocen mi opinión de las nuevas condiciones que van a salir en este mes de octubre. Y de seguro, estoy muy seguro que durante el año van a salir también nuevas condiciones que van a tratar posiblemente de lo mismo en Facebook. Desde ya te digo y te doy este consejo, no pongas excusas, no busques el problema, busca la solución. Así como al inicio a mí me ayudó buscar la solución para el problema de la música y subirlo así en Facebook y monetizar, lo mismo tienes que hacer tú, si es que saliera cualquier problema en cualquier momento acerca de Facebook. Si te ha gustado el video, recuerda dejarle un like en la parte de abajo y comentar también si tienes dudas acerca de este video o si quieres recomendarme algún tema más que trate en este canal. Recuerda suscribirte, así me muestras tu apoyo y nos vemos en un siguiente video.